Escuchá estos datos. En Japón, casi la mitad de los menores de 34 nunca tuvo sexo con otra persona. Y en Estados Unidos, 1 de cada 4 jóvenes no se acostó con nadie en el último año. Más del 60% de ellos están solteros y la mayoría ni siquiera quiere estar con alguien. Vivimos en un mundo muy raro. Nunca hubo tanta oferta de sexo en pantalla y tan poco contacto en la vida real. El encuentro íntimo entre dos personas que se desean es una de las experiencias más sublimes del ser humano. ¿Cómo puede ser que el sexo se vuelva innecesario o hasta indeseable? Estamos frente a un colapso silencioso de la intimidad. En este episodio, quiero explorar cómo llegamos a este punto y hasta dónde nos puede llevar esta recesión sexual. Soy Santiago Bilinkis y esto es Futuro en Construcción. Este episodio fue posible gracias al apoyo de EY, Adidas y Naranja X. Parte 1. La paradoja de la libertad sexual. Vivimos en la época de mayor libertad sexual de la historia. Nunca hubo menos tabúes, más aceptación de las diferencias, ni fue tan fácil separar la sexualidad de la culpa, del matrimonio, de la procreación o incluso del riesgo de contraer enfermedades. Y sin embargo, las relaciones sexuales están en mínimos históricos. Da lo mismo donde mires, no importa el país, la edad ni el género. Y lo más llamativo es que los que menos relaciones tienen son justamente los menores de 30 años. La edad del debut sexual se viene atrasando. Y cuando arrancamos, tenemos menos frecuencia que nunca. Hoy solo el 37% de los adultos tiene sexo al menos una vez por semana, mientras que en 1990 era casi un 60%. Eso es una caída tremenda en apenas una generación. Y no es un fenómeno aislado de Estados Unidos, es global. Incluso Francia, la tierra del amor libre, atraviesa su propio invierno erótico. En Japón, como dijimos al inicio, la situación se acerca a la distopía. El 43% de las personas entre 18 y 34 años son vírgenes. Casi la mitad. Y al mismo tiempo, es uno de los mayores consumidores de pornografía del planeta. Como si el deseo hubiera migrado de la piel a la pantalla. Los expertos advierten que Japón no es un caso raro, sino un aviso de lo que viene para todos, incluso en Latinoamérica. El problema no es solo la caída en los encuentros íntimos, también caen los vínculos. Decíamos antes que más del 60% de los jóvenes en Estados Unidos está soltero y la mayoría dice que ni siquiera quiere tener pareja. Con matices, lo mismo pasa en casi todos los países industrializados. Nunca fue tan fácil conseguir sexo casual y nunca tan difícil construir intimidad real. Si el sexo hoy es tan libre, ¿por qué no lo buscamos más? ¿Qué se rompió en el camino? El primer paso para entender la recesión sexual es preguntarnos algo que parece obvio. ¿Por qué nos gusta el sexo? Creo que la respuesta en la próxima sección te va a sorprender. Parte 2. El truco más placentero de la naturaleza. Daniel Dennett es un pensador que me rompió la cabeza. En una charla TED maravillosa, presentó una idea de Darwin que da vuelta a todo lo que creemos. Pensamos que nos gustan las tortas porque son dulces, que nos atraen las mujeres voluptuosas o los varones musculosos porque son sexys, o que los bebés nos conmueven porque son adorables, pero en realidad todo es exactamente al revés. Acá viene lo fascinante. Un grano de azúcar no es dulce en sí mismo. La dulzura es un invento del cerebro para premiar con una sensación placentera una conducta útil. En otras palabras, no existe la dulzura sin un cerebro que la piense. No es que comamos cosas dulces porque nos gustan porque teníamos que comerlas. En el mundo prehistórico, la comida era escasa y la glucosa era una gran fuente de energía. Los seres primitivos que sentían placer al comer cosas dulces sobrevivían más y nos legaron esa disposición. Lo mismo con los olores. Las heces, los mocos o el vómito no son repulsivos por naturaleza. El cerebro inventó el asco para que te mantengas alejado porque esos fluidos corporales transmiten enfermedades. El argumento es revelador. Nuestro cerebro fabrica sensaciones para empujarnos a lo que nos conviene y alejarnos de lo que nos daña. Y esto es clave para entender lo que nos pasa con el sexo. No tenemos relaciones porque sea placentero. El placer sexual apareció en la evolución para asegurarse de que lo tengamos. Los cavernícolas, a los que no les interesaba el sexo, no dejaron descendencia. Entonces, si la naturaleza nos programó para que nos encante, ¿cómo puede ser que hoy las relaciones estén en declive?
La respuesta está en la tensión entre biología y cultura. Ya no somos seres primitivos que obedecen a ciegas lo que dicen los genes. Vivimos atravesados por un contexto cultural poderoso que en muchas situaciones moldea lo que hacemos pasando por arriba a la genética. Y el estrés, el agotamiento, los estándares imposibles y los vínculos frágiles del presente actúan en la dirección contraria y caen como un balde de agua fría sobre el deseo. Pero el problema no termina ahí. En la próxima parte te voy a mostrar que existe un efecto más de la evolución que es mucho más sorprendente. Parte 3. El problema de los superestímulos. En su charla, Dennett aporta otra idea potente. Quizá el mayor problema no sea lo que debilita nuestros impulsos biológicos, sino lo que los exagera hasta impulsarnos a conductas nocivas. A esos fenómenos los llama superestímulos. Volvamos a la comida. El cerebro inventó el placer de lo dulce para empujarnos a comer todo el azúcar que apareciera, en un mundo donde era escaso y la desnutrición era la amenaza. En la prehistoria no existía la triple torta de chocolate con dulce de leche y merengue. La torta es un invento moderno que se aprovecha de esa recompensa natural y nos empuja al exceso. No nos hace bien, pero nos gusta demasiado. Y lo que alguna vez fue una ventaja evolutiva que nos ayudó a sobrevivir, hoy nos juega en contra, nos hace difícil controlarnos y terminamos comiendo de más. El resultado es que las tasas de obesidad y diabetes nunca fueron tan altas y siguen en aumento. En un episodio futuro vamos a meternos a fondo con este tema. Con el sexo pasa lo mismo. Estamos rodeados de estímulos extremos que nos bombardean sin pausa, diseñados para ser irresistibles. Y acá surge la paradoja. Si los superestímulos hacen que hagamos tanto de algo bueno hasta que se convierte en malo, ¿no deberíamos estar teniendo más sexo en lugar de menos? El punto es que en este terreno, la biología y la cultura se entrelazan de una forma mucho más complicada. Ahora te cuento por qué. Parte 4. Los efectos negativos de la hipersexualización. El Photoshop, los filtros de Instagram, la publicidad, todos fabrican superestímulos sexuales. Imágenes diseñadas para hackear tu atención y tu excitación, pero que no existen fuera de la pantalla. El resultado es que hoy vivimos rodeados de cuerpos retocados que convierten a cualquiera en un modelo imposible. Y cuando comparamos a los humanos de carne y hueso con esos ideales inalcanzables, lo que aparece no es deseo, sino vergüenza, inhibición y pérdida de las ganas. Las mujeres se llevan la peor parte. Décadas bajo la presión de estándares imposibles y la cosificación constante. Pero los varones tampoco nos salvamos. 4 de cada 10 se sienten incómodos con su peso y 8 de cada 10 con su musculatura. Jamás mostramos tanta piel en público, nunca nos fotografiamos tanto, nunca nos exhibimos tanto y al mismo tiempo jamás estuvimos tan incómodos con nuestros cuerpos. Para los millennials y la generación Z, la idea de privacidad parece haber desaparecido. Muestran todo de su vida pública en las redes. Pero en lo privado, demandan más reserva que nunca. Hasta los arquitectos lo notan. Los vestuarios abiertos de clubes y gimnasios están siendo reemplazados por espacios cerrados. La vergüenza corporal creció al mismo ritmo que los me gusta y los seguidores. La paradoja es que los superestímulos sexuales nos prometen deseo, pero dinamitan la autoestima y la confianza que la intimidad sexual requiere. Y el problema no termina ahí. Hay un terreno todavía más explosivo, donde este mismo truco se multiplica al infinito. La publicidad nos vendió cuerpos imposibles. Las redes los multiplicaron. Pero hay un superestímulo mucho más potente que distorsiona por completo nuestra visión de la sexualidad. Parte 5. La nueva educación sexual y sus consecuencias. Escucha estos datos. 2 de las 10 páginas más visitadas del mundo son de pornografía. Tienen más usuarios mensuales que Netflix o Amazon Video y compiten en tráfico con Google, Facebook o YouTube. Y el consumo arranca temprano. La edad de primer contacto ronda los 13 años. En España, un estudio mostró que 40% de los adolescentes de 14 vio pornografía en el último mes, y en los menores de 17, la cifra trepa a casi 70%. En los adultos los números también impresionan. Los varones la consumen en promedio 3 o 4 veces a la semana, y el uso entre mujeres no para de crecer.
México, Argentina y Colombia figuran entre los principales países consumidores a nivel global. Acá no se trata de un juicio moral sobre si está bien o está mal. Lo importante es pensar qué efecto produce ese fenómeno en nuestra idea de la intimidad. La pornografía dejó de ser una ventana secreta y se transformó en la puerta de entrada a la sexualidad. Para muchos chicos y chicas, el primer contacto con el sexo es a través de las distorsiones y exageraciones que muestran estos videos. Cuando tu primera educación sexual es la pantalla, terminás confundiendo ficción con realidad. Crees que el erotismo es lo mismo que la pornografía, que la intimidad se parece a la performance de actores que hacen cualquier cosa menos intimar. Y cuando llega la experiencia real, no se parece en nada a lo que viste. Te decepciona, te hace sentir incapaz. No parece casualidad que la generación con menos relaciones, los nacidos después de 1995, sean la primera en crecer con pornografía ilimitada como supuesto manual de instrucciones. Pero lo más inquietante no son solo las cifras, sino el contenido. No estamos hablando de la pornografía de revistas que conocían generaciones anteriores. De acuerdo a los estudios, el material más visto hoy es duro, explícito y muchas veces francamente violento. Ahí no se aprende consentimiento ni ternura, sino dominación y deshumanización. Situaciones que en la realidad son excepciones, aparecen como norma en estas producciones. Estrangulamientos, bofetadas, humillaciones. El impacto es devastador. En estudios recientes, más de la mitad de las mujeres universitarias en Estados Unidos dijeron que alguna vez un compañero intentó estrangularlas en la cama. En un 40% de los casos, esto les ocurrió en la adolescencia. Para muchas chicas, esas son sus primeras referencias sexuales. Y después de experiencias así, no es raro que se alejen del sexo por completo. No por puritanismo, sino porque fue doloroso, incómodo o francamente aterrador. Como dice la experta Marina Ashdade, el hombre puede tener buenos o malos encuentros, pero cuando el encuentro es malo para la mujer, es muy malo. El resultado es perturbador. Una generación de mujeres que asocia intimidad con riesgo y dolor, y una generación de hombres que confunde pasión con agresión. Pero el mayor problema surge cuando esto ya no solo distorsiona los encuentros sexuales, sino que directamente los reemplaza. Parte 6. El deseo que ya no necesita a nadie. La recesión sexual de estos tiempos no es desinterés por el sexo, es desinterés por el sexo con otros. La pornografía no solo compite con las relaciones reales, muchas veces empieza a reemplazarlas. Aparece un grupo conocido como los herbívoros, personas que buscan placer sin incluir a nadie más. Lo que empezó como una rareza en Japón, hoy es un fenómeno global en expansión. Y cuanto más reemplaza, más altera nuestras expectativas. Cada vez más jóvenes eligen fantasías artificiales que puedan controlar al 100%. Cada video asegura placer sin necesidad de seducir, sin riesgo al rechazo y sin exponerse a otro. El cuerpo aprende que el placer no necesita empatía, ni comunicación, ni reciprocidad. La intimidad con personas empieza a parecer una situación innecesaria o directamente incómoda. Y lo más inquietante es lo que viene. La inteligencia artificial ya no solo redacta mails o crea imágenes, está aprendiendo a hacer compañía, a escuchar, a responder, a simular cariño, incluso a meterse en tu corazón o en tu cama. Hace poco más de 10 años, la película Her mostraba a un hombre que se enamoraba perdidamente de una inteligencia artificial. En su momento parecía una distopía descabellada. Hoy parece un anticipo realista e inmediato. Ya existen plataformas que permiten diseñar parejas virtuales que imitan casi todo lo que haría una relación. Chats, audios, videollamadas, fotos. Su uso crece a toda velocidad. Millones de usuarios pasan en promedio más de 1 hora al día con su amigo o pareja artificial. Y 3 de cada 4 adolescentes ya han usado estas plataformas. Y lo disruptivo no es solo ver el contenido, es que el contenido te ve a vos. Igual que pasa con las redes sociales, los algoritmos aprenden lo que te gusta y te lo ofrecen sin límite. Respuestas personalizadas de algo que no existe, pero tu cerebro procesa como real. Otra vez aparece el peligro de los superestímulos. Cuando lo artificial se vuelve más intenso y predecible que la experiencia humana, el riesgo es que empecemos a preferir su compañía en lugar de la de otras personas. Si la naturaleza nos engañó para que nos encante el sexo, ahora la tecnología puede engañarnos para reemplazarlo.
No quiero spoilearte el final de Her. Si no la viste, realmente vale la pena. Pero más allá de cómo termine esa película, nos toca a nosotros decidir cómo queremos que siga la nuestra. Y de eso quiero hablar en la parte final. Parte final. Alegato contra la soledad programada. Imagínate dos continuaciones posibles para nuestra película. En una, seguimos como hasta ahora, sobreestimulados por imágenes imposibles, delegando la educación sexual a la pornografía y atrapados por filtros que nos llenan de vergüenza respecto de nuestros propios cuerpos. En esa trama, el sexo real se sigue apagando y el deseo deja de necesitar a otros. Nos internamos en una realidad virtual donde un amante artificial a medida siempre está disponible. Un futuro en el que el negocio de las redes, de las apps y de la industria del entretenimiento adulto no es ayudar a conectar personas, sino vender soledad. En el segundo escenario decidimos cambiar el guión. Aprendemos de lo que Dennett nos mostró, que la dulzura no está en el azúcar, sino en el cerebro, y que lo mismo pasa con el deseo. Reconocemos que los superestímulos hackean nuestros placeres primitivos y nos empujan hacia conductas que no nos hacen bien. Y entendemos que el remedio no está en más intensidad, sino en más humanidad. En recuperar la intimidad como encuentro, no como performance. Como acto de confianza, no como coreografía. Parece obvio cuál de los dos caminos preferimos. Y sin embargo, avanzamos rápido en la dirección contraria. ¿No te parece absurdo que haga falta recordar que la sexualidad deseada y consentida entre dos adultos es un acto hermoso que no debería caer en desuso? Y sin embargo, ahí estamos, cada vez más herbívoros. Por eso la pregunta es urgente. ¿Qué deberíamos cambiar hoy para que la película de nuestra vida no termine en soledad programada? La respuesta empieza en lo personal. Atrever a mostrarnos vulnerables. Desnudarnos no solo del cuerpo, sino de la armadura. La perfección excita un rato. La aceptación de la imperfección genera apego duradero. Pero ser vulnerables no es fácil. Hoy mostrar lo que uno siente puede volverse un boomerang. Para que ese salto sea posible, necesitamos también cuidar la vulnerabilidad del otro, escuchar sin juzgar, responder con respeto, honrar la confianza que alguien deposita al mostrarse frágil. Y después viene lo colectivo, porque no alcanza solo con decisiones individuales. Hace falta educación sexual real que no solo enseñe prevención de riesgos, sino también consentimiento, comunicación y placer compartido. Lo que debería ser explícito no es el sexo del porno, sino la aclaración a los jóvenes de que no confundan ficción con realidad, y concientizar sobre la normalización de la violencia disfrazada de erotismo. El futuro no está escrito. Puede ser un catálogo infinito de vínculos artificiales, diseñados para hackear nuestra biología, o puede ser la decisión consciente de volver a amar y desear lo imperfecto en otra persona. La satisfacción sexual no se mide en cantidad de estímulos, sino en la capacidad de abrirnos con alguien y descubrir que, aún con nuestros defectos y rarezas, seguimos siendo dignos de ser amados. Y si logramos reconstruir esa confianza, la de abrirnos y cuidar lo que el otro abre, vamos a escribir un final distinto para nuestra película. Un final menos solitario, más humano y más verdadero. Defender la intimidad en un mundo de superestímulos no es nostalgia. Es resistencia frente a un negocio que lucra con nuestro aislamiento y comercia con nuestra soledad. Bonus track. El alivio de sabernos patitos feos. Hace casi 20 años, en una reunión de egresados de mi colegio, mi compañero Juan Taratuto, un notable director de cine, se paró a hablar en el aula magna. Y en lugar de dar un discurso solemne o presumir de sus logros, se animó a contar su adolescencia como realmente fue, llena de inseguridades, de no encajar, de sentirse el distinto entre los distintos. Mientras lo escuchaba me cayó la ficha. Qué alivio habría sido en esos años saber que no era el único, que muchos otros también se sentían el patito feo, que detrás de cada máscara de seguridad había miedos parecidos a los míos. Pensé, ¿cuánto sufrimiento nos habríamos ahorrado si hubiéramos compartido antes nuestros miedos y vergüenzas? Y me di cuenta de que aunque pasaron 20 años más, todavía nos pasa lo mismo. Competimos por parecer fuertes, cuando lo que más necesitamos es animarnos a mostrar lo frágiles que somos. Ese día entendí que la vulnerabilidad no es debilidad. Es el lenguaje secreto que nos permite conectar de verdad. Por eso,
Los invito a leer la carta de Juan, que todavía hoy me conmueve. Les voy a dejar el link en un comentario para que puedan encontrarla. Y también a quedarnos con esta verdad simple. Cuando nos animamos a mostrarnos tal cual somos, descubrimos que casi nunca estamos tan solos como creemos. Cuando nos animamos a mostrarnos tal cual somos, descubrimos que casi nunca estamos tan solos como creemos.